Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Después de esta serie de 5 autores norteamericanos que os hemos grabado aprovechando nuestra estancia de vacaciones en los Estados Unidos, regresamos por fin aquí a nuestra ventana madrileña tan querida y pensamos que sería una buena idea también recuperar algunos autores españoles, que es verdad que en nuestro afán de daros a conocer un montón de autores de distintos lugares del mundo, a veces dejamos de lado algunos autores muy importantes que nos da la literatura aquí también en España. Además de todo esto, estos primeros días de septiembre nos han dejado con la mala noticia del fallecimiento de Javier Marías, uno de los grandes autores de las letras castellanas de estos últimos, 50 años, porque realmente, si bien no era un hombre muy mayor, murió con 70 años, digamos que su carrera literaria abarca nada menos que 5 décadas, ya que empezó a publicar su primera novela con 19 años. Javier Marías fue fundamentalmente un novelista, como él mismo lo decía, pero también se dedicó brevemente al noble arte del cuento, como él mismo lo definió. En los años 90 fue cuando se publicaron sus 3 únicos libros de relatos, Mientras ellas duermen, Cuando fui mortal y Mala índole. Y unos años más tarde, con ese mismo título, Mala índole, Alfaguara los recopiló en un solo volumen. Fijaros que no es un gran volumen, es decir, que no es que Javier Marías haya escrito muchos cuentos a lo largo de su extensísima trayectoria, pero como bien él dice, y lo voy a leer porque lo pone aquí en la contraportada, dado lo poco que he frecuentado el noble arte del cuento en los últimos tiempos, es posible que ya no escriba más y que lo que aquí se ofrece acabe siendo la totalidad aceptada y aceptable de mi contribución al género. Es decir, que si bien este Mala índole no es sus cuentos completos, para él sí que lo era, más o menos podemos definirlo como tal. Pues bien, de estos cuentos os quiero leer uno de su primer libro. Fue publicado en Mientras ellas duermen, en 1990, si bien previamente había sido publicado en 2 entregas en el diario El País en 1986. Se trata de el cuento Gualta y esperemos que os sirva como una introducción para Javier Marías, a quienes no lo hayáis leído. Seguramente muchos de vosotros lo habéis leído en sus grandes novelas, pero si no lo conocéis, pues mira, esta es una buena ocasión para conocerlo. Su cuento entonces, como digo, se titula Gualta. Hasta los 30 años yo viví tranquila y virtuosamente y conforme a mi propia biografía, y nunca había imaginado que olvidados personajes de mis lecturas de adolescencia pudieran atravesarse en mi vida, ni siquiera en la de los demás. Cierto que había oído hablar de momentáneas crisis de identidad provocadas por una coincidencia de nombres descubierta en la juventud. Así, mi amigo Rafa Zarza dudó de sí mismo cuando le fue presentado otro Rafa Zarza. Pero no esperaba convertirme en un William Wilson sin sangre, ni en un retrato desdramatizado de Dorian Gray, ni en un Jekyll cuyo Hyde no fuera sino otro Jekyll. Se llamaba Xavier de Gualta, era catalán como su nombre indica, y trabajaba en la sede barcelonesa de la empresa en que trabajaba yo. La responsabilidad de su cargo, alta, era semejante a la del mío en la capital, y nos conocimos en Madrid con ocasión de una cena que iba a ser de negocios y también de fraternización, motivo por el cual acudimos acompañados de nuestras respectivas esposas. Nuestro nombre coincidía solo en la primera parte, yo me llamo Javier Santín, pero en cambio la coincidencia era absoluta en todo lo demás. Aún recuerdo la cara de estupefacción de Gualta, que sin duda fue la mía, cuando el maître que los guiaba les señaló nuestra mesa y se hizo a un lado, dejando que su vista se posara en mi rostro por primera vez. Gualta y yo éramos físicamente idénticos, como los gemelos del cine, pero no era solo eso. Además, hacíamos los mismos gestos al mismo tiempo y utilizábamos las mismas palabras. Nos quitábamos la palabra de la boca, según la expresión coloquial. Y nuestras manos iban a la botella de vino del Rin, o a la de agua mineral sin gas, o a la frente, o a la cucharilla del azucarero, o al pan, o con el tenedor al fondo de la fondue, siempre al unísono, simultáneamente. Era difícil no chocar. Era como si nuestras cabezas exteriormente idénticas también pensaran lo mismo y al mismo tiempo. Era como estar cenando delante de un espejo con corporeidad. No hace falta decir que estábamos de acuerdo en todo y que pese a que intenté no saber mucho de él, tales eran mi asco y mi vértigo, nuestras trayectorias, tanto profesionales como vitales, habían sido paralelas. Este extraordinario parecido fue, por supuesto, observado y comentado por nuestras esposas y por nosotros. Es extraordinario, dijeron ellas. Sí, es extraordinario, dijimos nosotros. Pero los 4, algo embarados por la situación tan anómala, pero sabedores de que el provecho de la empresa que nos había reunido estaba por medio en aquella cena, hicimos caso omiso del hecho notable tras el asombro inicial y fingimos naturalidad.
Tendimos a negociar más que a fraternizar. Lo único nuestro que no coincidía eran nuestras mujeres, pero en realidad ellas no son parte de nosotros, como tampoco nosotros de ellas. La mía es un monumento, si se me permite la vulgaridad, mientras que la de Walta, chica fina, no pasaba sin embargo de ser una mosquita muerta pasajeramente embellecida y envalentonada por el éxito de su cónyuge arrasador. Pero lo grave no fue el parecido en sí, hay otros que lo han superado. Yo nunca hasta entonces me había visto a mí mismo. Quiero decir que una foto nos inmoviliza y que en el espejo nos vemos siempre invertidos. Yo, por ejemplo, llevo la raya a la derecha como Cary Grant, pero en el espejo soy un individuo de raya a la izquierda, como Clark Gable. Y tampoco me había visto nunca en televisión ni en vídeo, al no ser famoso ni haber tenido jamás afición por los tomavistas. En Walta, por tanto, me vi por primera vez hablando y en movimiento, y gesticulando, y haciendo pausas, y riendo, y de perfil, y secándome la boca con la servilleta y frotándome la nariz. Fue mi primera y cabal objetivación, algo que solo les es dado disfrutar a los que son famosos o a los que tienen vídeo para jugar con él. Y me detesté. Es decir, detesté a Walta, idéntico a mí. Aquel acicalado sujeto catalán me pareció no solo poco agraciado, aunque mi mujer, que es de bandera, me dijo luego en casa que lo había encontrado atractivo, supongo que para adularme a mí, sino redicho, en exceso pulcro, avasallador en sus juicios, amanerado en sus ademanes, engreído de su carisma mercantil, se entiende, descaradamente derechista en sus opiniones, los dos, claro, votábamos al mismo partido, engominado en su vocabulario y sin escrúpulos en los negocios. Hasta éramos socios de los equipos de fútbol más conservadores de nuestras respectivas ciudades, el del Español, yo del Atleti. En Walta me vi, y en Walta vi a un sujeto estomagante, capaz de cualquier cosa, carne de paredón. Como he dicho, me odié sin vacilación. Y fue a partir de aquella noche, cuando sin ni siquiera hacer partícipe de mis propósitos a mi mujer, empecé a cambiar. No solo había descubierto que en la ciudad de Barcelona existía un ser igual a mí mismo que me era aborrecible, sino que además temía que aquel ser, en todas y cada una de las esferas de la vida y en todos y cada uno de los momentos del día, pensara, hiciera y dijera exactamente lo mismo que yo. Sabía que teníamos el mismo horario de oficina, que vivía sin hijos, solo con su mujer, todo igual que yo. Nada le impedía llevar mi misma vida, y pensaba, cada cosa que hago, cada paso que doy, cada mano que estrecho, cada frase que digo, cada carta que dicto, cada pensamiento que tengo, cada beso que estampo sobre mi mujer, lo estará haciendo, dando, estrechando, diciendo, dictando, teniendo, estampando, Gualta sobre su mujer. Esto no puede ser. Después de aquel adverso encuentro, sabía que volveríamos a vernos 4 meses más tarde, en la gran fiesta del 5º aniversario de la instalación de la empresa americana de origen en nuestro país. Y durante ese tiempo me apliqué a la tarea de modificar mi aspecto. Me dejé crecer el bigote, que tardó en salir. Empecé a no llevar siempre corbata, sustituyéndola, eso sí, por elegantes foulards. Empecé a fumar tabaco inglés. E incluso me atreví a cubrir mis entradas con un discreto injerto capilar japonés, coquetería y afeminamiento que ni Walta ni mi yo anterior se habrían permitido jamás. En cuanto a mis maneras, hablaba más recio, evitaba expresiones como constelación de interés factores o dinámica del negocio incógnita, que tan caras nos eran a Walta y a mí. Dejé de servir vino a las damas durante las cenas, dejé de ayudarlas a ponerse el abrigo, soltaba tacos de vez en cuando. 4 meses después, en aquella celebración barcelonesa, encontré a un Walta que lucía un bigote raquítico y parecía tener más pelo del que le recordaba. Fumaba un JPS detrás de otro y no llevaba corbata sino papillón. Se palmoteaba los muslos al reír, hostigaba con los codos y decía frecuentemente «hostia tú», pero seguía siéndome tan odioso como antes. Aquella noche yo también llevaba papillón. Fue a partir de entonces cuando el proceso de modificación de mi abominable persona se desencadenó. Buscaba a conciencia aquellas cosas que un tipo tan relamido, suavón, formal y sentencioso como Walta, también piadoso, no podría haber hecho jamás, y a las horas y en los lugares en que más improbable resultaba que Walta, en Barcelona, estuviera dedicando su tiempo y su espacio a los mismos desmanes que yo. Empecé a llegar tarde y a irme demasiado pronto de la oficina, a decir groserías a mis secretarias, a montar en cólera por cualquier nimiedad y a insultar a menudo al personal a mis órdenes, e incluso a cometer algunos errores de poca consecuencia que un hombre como Walta, sin embargo, nunca habría cometido, tan avisor y perfeccionista que era. Esto en cuanto a mi trabajo.
En cuanto a mi mujer, a la que siempre respeté y veneré en extremo hasta los 30, poco a poco con sutilezas logré convencerla no solo de que copuláramos a deshoras y en sitios impropios, seguro que Walta no es tan osado, pensé una noche mientras yacíamos apresuradamente sobre el techo de un kiosco de Príncipe de Vergara, sino de que incurriéramos en desviaciones sexuales que solo unos meses antes habríamos calificado de vejaciones sexuales y sevicias sexuales en el supuesto improbable de que a través de terceros hubiéramos sabido de ellas. Llegamos a cometer actos contra natura, esa beldad y yo. Al cabo de 3 meses más, aguardaba con impaciencia un nuevo encuentro con Walta, confiado como estaba en que ahora sería muy distinto a mí. Pero la ocasión tardaba en surgir y por fin decidí viajar a Barcelona un fin de semana por mi cuenta y riesgo, con el propósito de acechar el portal de su casa y comprobar, aunque fuera de lejos, los posibles cambios habidos en su persona y en su personalidad. O mejor dicho, comprobar la eficacia de los operados en mí. Durante 18 horas, repartidas entre sábado y domingo, estuve refugiado en una cafetería desde la que se divisaba la casa de Walta, a la espera de que saliera. Pero no apareció, y solo cuando ya estaba dudando si regresar derrotado a Madrid o subir al piso aunque ello me descubriera, vi salir del portal a la mosquita muerta. Iba vestida con cierto descuido, como si el éxito de su cónyuge ya no bastara para embellecerla artificialmente, o su efecto no alcanzara a los días festivos. Pero en cambio se me antojó, a su paso ante la luna oscura que me ocultaba, una mujer mucho más inquietante que la que había visto en la cena madrileña y en la fiesta barcelonesa. La razón era muy simple y me fue suficiente para comprender que mi originalidad no había sido tanta ni mis medidas tan atinadas. En su expresión reconocí a una mujer salaz y sexualmente viciosa. Siendo tan diferentes, tenía la misma mirada levemente estrábica, tan atrayente, turbadora y nublada de mi monumento. Regresé a Madrid convencido de que si Walta no había salido de su casa en todo el fin de semana, era debido a que aquel fin de semana él había viajado a Madrid y había estado durante horas apostado en la Orotava, la cafetería de enfrente de mi propia casa, vigilando mi posible salida que no se había producido al estar yo en Barcelona vigilando la suya, que no se había producido por estar él en Madrid vigilando la mía. No había escapatoria. Todavía hice algunas tentativas, ya sin fe. Pequeños detalles para completar el cambio, como hacerme socio del Real Madrid, pensando que uno del Español no sería admitido en el Barça. O bien tomaba anís y casalla, bebidas que me repugnan, en los baruchos del extrarradio, seguro de que un delicat como Walta no estaría dispuesto a semejantes sacrificios. También me dio por insultar en público al Papa, seguro de que a tanto no se atrevería mi fervoroso rival católico. Pero en realidad no estaba seguro de nada, y creo que ya nunca lo podré estar. Al cabo de 1 año y medio desde que conocí a Walta, mi carrera de ascensos en la empresa para la que aún trabajo está totalmente frenada y aguardo el despido, con la indemnización, eso sí, cualquier semana. Mi mujer, no sé si harta de corrupciones, o antes al contrario porque mi fantasía ya no le bastaba y necesitaba buscar desenfrenos nuevos, me abandonó hace poco sin explicaciones. ¿Habrá hecho la mosquita muerta lo propio con Walta? ¿Será su posición en la empresa tan frágil como la mía? No lo sabré, como he dicho, porque prefiero ignorarlo ahora. Pues ha llegado un momento en el que si me cito con Walta pueden suceder 2 cosas, ambas aterradoras o más que la incertidumbre. Puede ocurrir que me encuentre a un hombre opuesto al que conocí e idéntico a mi yo de ahora, desastrado, desmoralizado, negligente, mal educado, blasfemo y pervertido, que quizá, sin embargo, me seguirá pareciendo tan execrable como el Xavier de Walta de la primera vez. Respecto a la otra posibilidad, es aún peor. Puede que me encuentre, intacto, al mismo Walta que conocí, inmutable, cortés, jactancioso, atildado, devoto y triunfal. Y si así fuera, habría de preguntarme con una amargura que no podré soportar, ¿por qué fui yo de los 2 quien tuvo que claudicar y renunciar a su biografía? Este es el relato Walta de Javier Marías. Espero que os haya gustado.